Bueno, bienvenidos a este especial de TLB1. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando. Hoy vamos a tocar nuevamente un tema que ya hemos tratado anteriormente, pero creemos importante porque tenemos una visita especial en Buenos Aires. Vamos a tocar el tema de la beata Ana Catalina de Emmerich. Lo hemos tratado anteriormente con Mónica Sechner, que la tenemos presente aquí, y hoy tenemos una invitada especial que vamos a ampliar no solo el esquema familiar que tiene que ver, sino sobre la vida de la santa Ana Catalina de Emmerich. No nos olvidemos que nació el 8 de septiembre de 1774 en Coesfeld, Alemania, que fue el principado o obispado de Münster, y falleció el 9 de febrero de 1824 en Dülmen, Reino de Prusia. Fue beatificada en el año 2004, el 3 de octubre, por el Papa Juan Pablo II, y su festividad es el 9 de febrero. Para tratar el tema, no solo de Santa Catalina de Emmerich, sino también sobre el esquema familiar que tuvo que ver relacionado a Ana Catalina. Y estamos hablando también del doctor José Luis Freitas Guimaraes Blas Emmerich. Y lo hemos tratado también anteriormente, pero hoy tenemos como invitada especial a dos personas fantásticas. Una, que ya la hemos presentado anteriormente, que es doña Mónica Sechner. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarnos, Juan Manuel, muy amable. Para nosotros es un placer tenerte, Mónica, por favor. Y venida de Brasil, de Santos, Sofía Augusta Borelli Emmerich. Muchísimas gracias, Sofía, por estar aquí en Buenos Aires y en el programa de TLB1. Gracias por la invitación, Juan Manuel, gracias. Bueno, abarcando la vida, justamente teniendo una descendiente directa, sobrina de Ana Catalina y también de José Luis Freitas Guimaraes, hay un ensamble de historia familiar que va ligada a una profunda fe religiosa y una profunda fe católica. ¿No es cierto? Estamos hablando de uno de los primeros que llega a Brasil también, ¿no? Pero nos va a contar un poquito de dónde viene el árbol genealógico. Que es el doctor Antonio Blas, que es, digamos, el bastión en América. Pero nos gustaría que nos contaras cómo es el ámbito familiar y de dónde proviene, ¿no?, toda esta fe religiosa y este árbol genealógico de los Freitas Guimaraes Blas Emmerich. Contanos, Sofía. Sí, Juan Manuel, la verdad que tiene dos hermanos. La familia Emmerich empieza en Coesfeld, región de Emmerich, y tiene dos hermanos, Johann Emmerich y Bernhard Emmerich. Johann Emmerich es de mi parte, que se va con Catarina, Peter Emmerich y Susana Bach hasta Jacob Emmerich. Uh-huh. Esto llegó en Brasil en 1829, uh-huh. En final. ¿Ellos ya eran sobrinos de Ana Catalina? Sí, estos sobrinos de Ana Catalina. Y Ana Catalina, la prima tercera de Jacob, y porque ella, claro, no tiene hijos y se encerra ahí la parte de ella. Claro. Y de nosotros continúa hasta mi tío José Luis y nosotros también. Y bueno, y por mi abuelo, que es el padre de José Luis, es un médico que Ana Catalina lo vio en una de sus visiones, una persona que se va a una isla y que se va a ser como santificado por la medicina, por el ejercicio de la medicina. Estamos hablando de Antonio Blas. Antonio Blas, sí, que se viene de esto, Johann Emmerich. Y bueno, él siempre trabajó con personas menos favorecidas, ayudando a las personas, sin cobrarle a nadie, haciendo buenas cosas así para ayudar a los pobres y los demás que necesitaban más. Como Ana Catalina lo dice, ¿no? Toda la vida muy pobre, campesina, pero lo poco que tenía lo dividía con los demás. Así siempre lo hice. Y un gran ejemplo de cristiana. Y ella vio una parte de la familia que iba a una isla. Y bueno,
que sería Santos, en litoral. Santos, San Vicente. Y los parientes se fueron allá y en la región de Santo Amaro, que es San Pablo. Sí. Y tiene gado, tiene muchas tierras. Y así ayudar a construir San Pablo también. Todo con los alemanes, con la inmigración hasta Brasil. Mónica, ¿y qué destacás lo más importante, bueno, entre las dos, sobre José Luis? Yo destaco que realmente habiendo una santa, si bien no está canonizada oficialmente por la Santa Iglesia Católica, pero Ana Catalina era santa en vida y teniendo su descendencia, que una buena parte de su familia llegó a Brasil, sus descendientes heredan en la sangre, en el espíritu, esa devoción, esa caridad. El abuelo de Sofía, que era el padre del doctor José Luis Aplas Emmerich, el doctor Antonio Aplas Emmerich era cirujano neurólogo y era obstetra. Y esto me lo contó José Luis, que cuando una parturienta estaba por dar a luz y corría peligro el feto, la madre misma, porque como venía el parto, entonces el doctor Antonio Aplas le inyectaba al feto agua bendita para salvar esa pequeña alma. Entonces ahí vemos esa grandiosidad de personas tan comprometidas con la fe, con el amor al prójimo, de querer salvar a un pequeño feto que si se salvaba, bueno, tenía el agua bendita inyectada, pero si moría, era un alma ya... Claro, entonces la familia, yo al conocer a José Luis, una trayectoria de una vida tan entregada al prójimo, humilde, realmente humilde. Sofía es una joven realmente católica de bien, que están espiritualmente siempre conectados con la misa, de rezar el rosario, de hacer obras de bien, obras de caridad. Y esto para mí es importantísimo y es un alto honor tenerla de amiga, haber conocido a su tío que lamentablemente falleció el 2 de diciembre del año pasado en el 2012. Es una pérdida que tenemos muy importante y que gente tan elevada espiritualmente, con tantos dones, que esté viviendo en el anonimato, que internacionalmente no se conozca esta familia que está viviendo desde el siglo XIX, más o menos principios del siglo XIX, pues llegaron de Alemania alrededor de 1828, después ellos inauguraron al poco tiempo el tranvía en la isla de San Vicente, en la isla de Santos, el tranvía a lo largo de la costa, al lado del mar, y esto lo veía Ana Catalina, que una rama de su familia iba a ir a una isla, y que ella veía un cordón negro, y que era el cordón negro, eran los vagones de los tranvías, y hicieron muchas obras, como dijo recién Sofía, en San Pablo hay grandes extensiones de tierra que las ha tomado el Estado, después parte particular, donde Sofía está trabajando, donde hay bosques, lagunas, y eso era de las tierras de los Emmerich. Es muy importante todo esto y la mayoría no sabe todo esto. Y qué importante si gente que está viendo ahora el programa quiera conectarse después con Sofía, pueden hacerlo a través de internet, si tienen consultas, porque yo creo que pueden haber, no sé, teólogos, científicos, filósofos, médicos que quieran saber un poquito más de la familia que está viviendo en el anonimato en Brasil. A mí me parece muy importante destacar esto y creo que es una misión que tenemos, ¿no? Para ¿La familia es grande en Brasil, digamos, es numerosa? Sí, hay personas en San Vicente, en Santos, bastante personas. Lo más importante creo que es la preocupación de Ana Catalina con las personas, con hacerlo bien, cuidar de las almas de las personas, porque ella misma le dijo que los médicos no tienen luz para curar a los doentes, porque no tienen amor de Dios. Entonces, se lo vio una persona que es su pariente, que puede hacer cosas buenas, ayudar a las personas y tener humildad y bueno, todas las cosas que Ana Catalina lo vio y lo dijo y lo dejó para nosotros como legado, ¿no? Claro, personas iluminadas, llenas de luz. Sí, sí. Y la familia, claro, familia fue desarrollando toda, digamos, a pleno
esa labor se sienten consustanciados Sí, con el sí. espíritu Siempre, de Ana Catalina. claro, claro. Siempre, siempre, toda la vida con Ana Catalina. Tenía una hermana que se murió, que se llama Ana Catalina, claro, por Ana Catalina. Pero yo, claro, no siempre con Ana Catalina, porque cuando se empieza a crecer un poquito, se quiere saber por tú misma lo que pasa, se concordo con las cosas, lo que dice, y hay que leer todo lo que Ana Catalina lo escribió, y yo con 14, 15 me fui a leer para ver qué pasaba. Y bueno, y junto con esto me empecé a leer un exorcismo romano, los dos. Leía a Ana Catarina por un lado, por el otro lado el exorcismo. Y bueno, el exorcista decía que... ¿Por qué leías el exorcismo? Sí, porque yo muy curiosa, siempre queriendo leer las cosas y ver por mí misma, no solo por mi padre, por mi madre, las cosas prontas. Yo quería ver por mí misma lo que era Ana Catarina, si lo creía o no. Y bueno, porque siempre en mi familia lo de Ana Catarina para rezar y bueno, para creer en ella, pero yo quería ver por mí misma. Y bueno, yo leía estos dos, el exorcismo muy fuerte, y bueno, el padre decía, una persona le pregunta, y el padre se va respondiendo, te contesta, y bueno, una persona le preguntó, ¿cómo se puede saber si una persona tiene alguna cosa realmente espiritual o si tiene un problema neurológico? Claro. Y bueno, y el padre dijo, hay una cosa muy importante que es, si una persona dijo algo que no puede saber por su propia capacidad dentro de su realidad, y bueno, y entonces yo leí esto y junto a Ana Catalina, y bueno, es muy claro, una campesina, no tenía estudio, no tenía cómo saber tantas cosas que sabe, tantas cosas que dice, y cosas que después, años después, personas como arqueológicos, leyendo las cosas que ella lo dejó escrito en sus visiones, se fueron a ver y hacían descubiertas increíbles, ¿no? Claro, como Como túneles de tiempo de Jerusalén, que un gran arqueologista, Peter Reynolds, lo vio a través de la lectura. Se fue a hacer una pesquisa arqueológica y lo puede lograr. En el templo de Jerusalén, subterráneos, los túneles que nadie lo conocía. Claro, nadie conocía, pero descubrió tal cual como Ana Catalina Emmerich había dicho en sus momentos de éxtasis, pues ella cuando daba las visiones, las revelaciones, siempre estaba en éxtasis. Y Clemente Brentano, el gran poeta alemán, tomaba nota al pie de la cama de ella. Claro, y esto para mí es una prueba, porque como lo dijo los padres del exorcismo, no puede ser como una persona campesina puede saber lo que... Además no había nadie de comunicación. Claro, no había los medios de comunicación como ahora. Como nos tienen ahora todo. Y ella después fue monja agustina, pero lo que decía el exorcista es que son dones sobrenaturales, cuando no es un invento que la persona hace, una fantasía, una imaginación, cuando la persona es realmente santa y es sobrenatural. Todo lo que dice, bueno, ya ahí se sabe que viene de Dios, ¿no? Claro. Que es auténtico. Sin duda tenía esa capacidad porque ya venía. Y tenía los estigmas, claro, tenía todos los estigmas. Función, ¿no? Claro. Dios nos pone en el camino, ¿no? Determinadas personalidades, determinadas gentes muy humildes también, donde nos va marcando un poco la conciencia del camino que se debe seguir, que no necesariamente tiene que ser un erudito o un estudiante. No, con mucha piedad, por sobre todo mucho amor a Cristo y a su iglesia, ¿no? Esto busca generalmente a la gente más humilde. Sí. Aunque también hay de la nobleza que han sido santos, ¿no? El rey de Francia, ¿no? Sí, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico también, Santa Matilde, reina emperatriz. Hubo muchas reinas, muchos reyes que fueron muy santos en la Edad Media, ¿no? Dime, Sofía, ¿hay religiosos en la familia? No, la verdad que no. Mi tío siempre todavía, toda su vida, dedicado a los estudios, a la Catarina, pero no religioso.
el mundo mismo. Católicos, militantes, Católicos, por supuesto, sí, muy católicos todos. pero ninguno entró, digamos, en una orden religiosa. No, la verdad no. Contame un poquito más de José Luis Sablas, o por lo menos de la familia. ¿A qué se dedican hoy, por ejemplo? ¿Cuál es la proyección que tienen en relación a la militancia católica, su sangre heredada, ¿no?, de Ana Catalina, y cómo se desempeñan hoy en una vida tan difícil como es el mundo moderno? Claro, ¿no? Tan complejo. Muy importante lo que hice, mucha pesquisa por toda la vida de Ana Catalina. Ahí tenemos una foto de, ¿no?, José Luis. Y siempre lo hizo, joven. eso es muy importante, porque no hay personas que se dediquen mucho a eso. Sí, es verdad. Claro, y nosotros nos quedamos muy gratos a él, porque no teníamos cosas, nadie, y ellos se hace pesquisa, Claro, hizo estudios y así fue por su vida, por todo, claro, sí. Y también una cosa muy importante que también me gustaría hablar es sobre la película de Mel Gibson. La Pasión de Cristo, que salió en el 2003. Sí, no sé qué pasó con Mel Gibson, claro. No sé qué pasó, que se fue a escoger justo a Ana Catalina. Bueno, yo leí... Bueno, Mel Gibson tiene una tradición, es tradicionalista, claro, dentro de lo que es la línea católica. Y bueno, todas estas cuestiones él siempre militó, es una familia constituida, 8 hijos, Claro. Muy devoto, muy creyente, y trató de buscar dentro de lo que es el tradicionalismo lo más fehaciente que lo identificaba a él en un mundo hostil como ese. Sí, pero ahí tuvo la mano de Dios, ¿no? Hollywood, que está dominada por el imperio sionista. Sí, el enemigo de la Iglesia Católica. Pero eso fue, lo guió Dios realmente para que fuera a la biblioteca el Espíritu Santo. Bueno, se le cayó el libro, vos lo sabes mejor. Sí. Para contarlo, ¿no? ¿Y lo querés contar? Lo que cuenta Mel Gibson es que estaba en una biblioteca y no sabía lo que hacer, pero quería hacer una película sobre Cristo. Y bueno, se vio un libro bien así y lo sacó y bueno, y lo dijo, es esto. Sí. Encontró el libreto enseguida. Claro, y es esto. Bueno, claro, el argumento para hacer su gran película, ¿no? Sí. En Brasil salió esto, en la época de la película. Cristo. Y tiene esto. La dolorosa paixão. Sí. De esa obra inspiró un film. Bueno, esto es muy lindo, lo vamos hermoso. a poner aquí para que lo vea. Ahí. Bueno, este libro lo publicó. Sí, en Brasil se vendió mucho por la película, claro. Todos lo procuran mucho. Bueno, fue una película muy fuerte, fue una película con mucha veracidad, fue muy criticada como antisemita, ¿no es cierto? Sí, nada que ver. Muchos sectores fueron muy duros, inclusive creo que le quisieron cambiar algunas escenas. Algunas escenas porque decían que era ofensivo al mundo judío. Bueno, al final de cuentas fueron los que lo crucificaron, ¿no es cierto? No podemos negar que la historia termina así, más allá de los dogmas de fe. Pero bueno, él trató de darle la veracidad, y aparte lo importante en esa película, ¿sabes qué fue? Que uno, cuando habla de la pasión, habla de una pasión en una forma muy frívola. Claro. Uno no encarna la pasión. Sí, y la película lo que ayuda a encarnar, no es morbosa por sí, sino encarnar el dolor que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Minuto a minuto. Esto es de Ana Catalina, por el libro de Ana Catalina. Todas las visiones se calan las lágrimas, no se puede leer así porque es muy fuerte. Y es como si viera vos en Jerusalén, junto con todos. Es increíble, tiene este poder. Como se lleva a vos hasta Jerusalén. Es muy lindo, hermoso, muy fuerte, con todo el sufrimiento de Cristo. Y bueno. Ella hizo realmente una gran obra, y esto lo tomó Clemente Brentano
apuntando todas las visiones de ella al lado de la cama desde 1818 que llegó, que iba a estar unos días para conocer la famosa estigmatizada de Dülmen y se quedó hasta la fecha de la muerte de ella en 1824. Clemente Brentano tomando apuntes, que también tomaban apuntes el médico y el deán, que eran Guillermo Bessener y Bernardo Overberg. O sea, el deán, también el sacerdote, que ella hacía las confesiones, tomaban apuntes también, y el médico personal de ella, porque ella tenía los estigmas que eran muy dolorosos y sufría mucho, y iban los eclesiásticos, iban curiosos, entre ellos protestantes, para ver ese cuerpo llagado, enfermo, y no podían creer una mujer santa con todos los estigmas, las llagas de la pasión, con la corona de espinas, todo, y 2 cruces del lado izquierdo sobre su pecho. Y ellas hacían les hacían esas revisaciones que la humillaban y la hacían sufrir mucho a la Ana Catalina Emmerich. Ahora vamos a tocar el tema puntual de Ana Catalina, que me gustaría, aclarando que Clemente Brentano fue poeta, novelista del romanticismo alemán, y por supuesto se lo acusó de que había exagerado, ¿no?, todas las visiones de Ana Catalina. Pero bueno, la historia después demostró todo lo contrario. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Sophie Augusta Borelli Emmerich y con Mónica Sessler. Volvemos enseguida. Bueno, continuamos en este segundo bloque del especial de TLB1 con Sofía Augusta Borelli Emmerich y con Mónica Sessler. Habíamos terminado el bloque anterior. ¿Quién era Clemente Brentano, no? Que decíamos poeta, novelista, romántico alemán. Sí, muy conocido en Europa. Muy conocido en Europa. Sí, muy famoso. Pero contanos, Mónica. Bueno, yo voy a leer acá lo que dice Ana Catalina, que ella ya lo veía en sus visiones mucho tiempo antes que él apareciera un día de 1818, que iba a ir por unos días a Dülmen a conocer a la famosa estigmatizada. Y cuando vio un cuerpo tan enfermo, porque ella ya estaba muchos años enferma, y la ve tan sufriente, tan piadosa, con sus monumentales visiones, decide quedarse y se queda hasta el día de su fallecimiento en 1824. Y él después recopila, porque él estaba sentado a su lado, al lado de su cama, y él iba tomando lo que Ana Catalina le decía en estado de éxtasis en un alemán antiguo, ¿no? Y que a Brentano le costaba un poco pasarlo al alto alemán, como se dice en alemán Hochdeutsch, el alto alemán, ¿no? El alemán culto. Y ahí vienen las críticas un poco en contra de Brentano, que tal vez él quitó ciertas expresiones de la santa, pero no era así. Ana Catalina, nosotros decimos santa porque fue santa en vida, una mujer que sufrió muchísimo, y yo voy a leer algunas partes para que la audiencia tome un poco de conciencia de que se habla muchas veces de tantos santos, que es bueno, pero que son tan conocidos y se repite mucho. Pero de esta gran vidente no se habla mucho, no es conocida. En países de habla alemana en Europa sí es conocida, pero en Hispanoamérica no es prácticamente conocida, salvo en círculos muy cultos o de mucha teología, de estudiosos, pero si no, comúnmente Ana Catalina no es conocida, y fue conocida más a través de la película de Mel Gibson, que es lamentable que a través de una película un personaje tan importante para la historia de la Iglesia sea conocida más popularmente por una película. Siempre llega el momento, ¿no? Y son los caminos de Dios. Determina Dios cuándo, quién. Sí, cómo, cuándo y dónde. Tenemos la familia en América. Claro, y yo nunca me imaginé que iba a estar invitada acá Sofía en este programa, Toda la Verdad Primero, que es realmente el título, Toda la Verdad, que tenemos que decir la verdad y sin tapujos, porque como católicos debemos, nuestro deber, decir la verdad. Y bueno, Clemente Brentano era el hombre que más decidida relación mantuvo con la vidente, a quien más hondamente conmovieron sus dones portentosos, y quien fue el recolector de la mayoría de sus revelaciones. Él había nacido, Clemente Brentano, en Frankfurt,
en 1778 y murió en 1842. Fue famoso en toda Europa como poeta lírico. Pertenecía a una escuela romántica. Viajó mucho y escribió novelas, comedias y zarzuelas, que zarzuela sería la opereta vienesa, ¿no? Sí. En Heidelberg se vinculó con personas importantes y después, desde 1818, permaneció en Dülmen cuando fue a visitar a Ana Catalina Emmerich y se quedó hasta 1824. Cuando Clemente Brentano visita a Ana Catalina, ella contaba con 45 años y hallábase Ana Catalina como siempre postrada en cama, consumida por el dolor y las tribulaciones. Cuando apareció Clemente Brentano en la humilde habitación que ocupaba en casa del molinero Lindbergh, era justamente la mañana del 24 de septiembre de 1818 que llega Brentano, día de Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? Ella lo reconoció de inmediato, pues ya lo había tenido en sus visiones anteriormente, porque lo había visto imaginariamente. Había orado por él y sabía que era el hombre señalado por Dios para recoger sus visiones. Entonces acá, cuando están los retractores que hablan mal de Brentano, que pudo haber quitado, arreglado visiones a su manera, están haciendo un daño muy grande a la santidad, ¿no?, de esta gran vidente. El poeta quedó profundamente impresionado a la vista de aquella criatura, que era bella como un arcángel, agotada por los sufrimientos, llena de suavidad encantadora, dueña de un vivaz talento y una intuición más que humana, que hablaba con sencillez y de cosas sublimes. Que todo esto nos parece tan extraño, ¿no?, tan alejado a nuestra vida siempre tumultuosa. Ella tenía mucho más que yo de mirada aguda. Ella dice, ella tiene, decía Brentano, tiene mucho más que yo de mirada aguda, medida precisa y justo peso de las cosas, reconoció el poeta. Después continúa que aunque él se había propuesto salir de Dülmen, quedarse por unos días, pero él continuó porque se vio obligado a permanecer al lado de la vidente, cuyo misterio le atraía con la fuerza de las cosas eternas, cuando hoy hablamos de tanto de lo material, lo intrascendente, ¿no? Él se arrepiente de su turbia existencia pasada, porque no tenía una buena existencia, era bastante libertino, él era luterano. Después, cuando ve la magnitud de Ana Catalina en sus visiones, él se convierte en la Santa Iglesia Católica. Entonces él se arrepiente de su turbia existencia pasada y formula el propósito de encarrilarse en la vida perfecta. Ella le ayuda a confesarse bien. Qué lindo todo esto, ¿no? Desde entonces el poeta romántico y aventurero entra, compungido y humilde, en el seno de la Iglesia Católica, cuya grandeza conoce por medio de la bienaventurada monja. Bajo la presión de la gracia, junto a aquel ser maravillosamente dotado, entendiendo Brentano que se trata de una misión encauzada por Dios mismo, Brentano se propone pasar todo el tiempo necesario en Dülmen para copiar lo que ella le transmite. Y dice, quiero esforzarme con toda mi voluntad y en cuanto me lo permitan mis fuerzas para recoger y conservar este tesoro de gracias que tengo bajo mis ojos, exclama. Él se sienta con su cuaderno de apuntes a la cabecera de la enferma y comienza a trasladar al papel el mundo maravilloso que contemplan los ángeles. Después dice, suscitaron polémicas a través del tiempo, suscitaron polémicas apasionadas entre médicos y teólogos, como ha ocurrido siempre ante sucesos que no tienen explicación humana, como se repitió en el caso de Teresa Neumann, la estigmatizada de Konnersreuth. Hubo naturalmente defensores y detractores en el caso de Ana Catalina,
pues se llegó a dudar de los estigmas y se discutió de la veracidad de las visiones. Acá esto es importante lo que dice Ana Catalina. Las potencias de las tinieblas contra las que Ana Catalina había luchado constantemente en vida, la siguieron después de muerta, mire usted, mas no pudiendo ensañarse contra ella, porque Dios la había llamado a la gloria, se volvieron contra los escritos. El enemigo promovió adversarios fuera y dentro del campo católico. Las polémicas trascendieron al extranjero. A fines del siglo pasado constituyó uno de los temas palpitantes de los círculos intelectuales de Francia, por ejemplo. Todos leían las visiones y las hallaban admirables, insuperables por el ingenio humano. Los contradictores, empero, intentaban disminuir la eficacia que producían estos escritos en las almas piadosas. Yo creo que por supuesto que es admirable y siempre va a haber, ¿no?, los contrarios que el tratan enemigo. de demoler la veracidad de lo que ocurre, especialmente los estigmas, que es algo tan notorio, y las visiones. Sobre todo las visiones y revelaciones. Que capaz que las visiones no eran inmediatas, pero se iban a dar con el tiempo, ¿no? Claro. Yo quisiera ir más. Por supuesto que la visión de Brentano sobre Ana Catalina es admirable en ese aspecto. Las visiones, si ustedes pueden enumerar algunas más destacadas, que uno pueda decir, mira, esto, aparte de la pasión de Cristo que está reflejada en la película de Mel Gibson, ¿qué otras visiones de los túneles, etcétera, qué otras visiones más destaca para el mundo moderno, por ejemplo? Sí, están las visiones, que esto es muy importante, de Éfeso, porque pasado mañana jueves, 15 de agosto, es día de precepto, es la fiesta de la Asunción de María Santísima, asunta en cuerpo y alma a los cielos. Entonces me parece que hablar qué pasó en Éfeso con María Santísima, porque ella vivía un tiempo en Betania cuando murió nuestro Señor y un tiempo en Jerusalén. Y después San Juan la lleva a Éfeso, que hoy es Turquía, y donde Ana Catalina en sus visiones ve la casa donde vivió Nuestra Señora, y a través de las visiones se hicieron los estudios para llegar a Éfeso y encontraron la casa tal cual como ella la había descrito, ¿no? ¿En los cimientos? En la casa que podemos ver acá, están en la pantalla, la casa completa, que estaba tapada por arboleda, estaba totalmente oculta, ¿no? Y bueno, y ahí hay adentro un templo con donde María rezaba con los apóstoles, hay un altar. Es todo muy larguísimo de contar, pero yo brevemente voy a contar sobre qué pasó cuando la lleva San Juan a Éfeso. Acá empezamos con algo primero, que es San Esteban, ¿no?, que fue apedreado cerca de un año después de la crucifixión de Jesucristo, que todas estas cosas por lo general no se saben mucho. Con todo, no hubo enseguida persecución a los apóstoles, ¿no? Solo las comunidades de Jerusalén fueron disueltas, los cristianos dispersados y algunas también muertos. Pocos años después se levantó de nuevo una persecución contra los cristianos. Por ese tiempo María Santísima, que había vivido hasta entonces en la pequeña habitación junto al cenáculo, o en Betania, el cenáculo estaba en Jerusalén, o en Betania, donde estaba Lázaro y sus hermanas, se hizo llevar por el apóstol Juan a Éfeso, donde habían ido a vivir ya algunos cristianos exiliados, donde ya empezaban las persecuciones de los judíos hacia los cristianos, hacia los primeros cristianos, ¿no? Sucedió esto poco tiempo después que Lázaro y sus hermanas fueran prendidas, o sea, fueron prendidos por los judíos y entregados a la mar en una mala embarcación. Ese fue el destino de ellos. San Juan volvió después a Jerusalén, donde estaban reunidos los demás apóstoles. Santiago el Mayor fue de los primeros que, después del reparto del mundo, a quien le tocaba cada cual viajar para predicar, evangelizar y bautizar,
Entonces Santiago el Mayor abandonó Jerusalén y se dirigió a España. Todo esto es bastante largo para contar, es todo sumamente interesante. Y voy a pasar ahora a la morada de la Virgen, que dice: la morada de la Virgen no estaba en Éfeso mismo, que hoy es Turquía, ¿no?, sino 2 o 3 horas más lejos, en una altura donde se habían refugiado otros cristianos venidos de Palestina y algunas mujeres parientes de María. Después dice: la comarca estaba casi desierta ahí en Éfeso. Nadie subía a estos lugares y ningún camino principal conducía a ellos. Era un paraje muy solitario. La gente de Éfeso no se cuidaba de los refugiados, que estaban como olvidados, o sea, quedaban ahí, digamos, como un poco abandonados por la gente de la comarca propia, ¿no?, del lugar. Después dice que antes que Juan trajese a María a Éfeso, había hecho construir él una casa de material como la que tenía en Nazaret. Estaba en medio de la sombra de los árboles. Y bueno, después se explica cómo era la casa. Después María Santísima comienza en Éfeso a inaugurar también, como lo había hecho en Jerusalén, el Vía Crucis, ¿no? Ella lo continúa, el Vía Crucis, en Éfeso. Y los apóstoles iban poniendo en cada estación, que eran 12 en ese momento, iban poniendo en una piedra una cruz o algo que indicara lo que sucedía en cada pasión del Vía Crucis, ¿no?, durante la pasión en el Vía Crucis, ¿no? Después, mientras estaba la Virgen en Éfeso, dice Ana Catalina en sus visiones: no la he visto a la Virgen Santísima comer en estos últimos años, sino el jugo de una fruta de bayas amarillas que parecían uvas, que la criada exprimía el jugo de estas bayas y se las daba a la Virgen, ¿no? En este lugar retirado y solitario vivió la Virgen los últimos años, ya que su casa estaba retirada de las demás a una distancia de 1/4 de hora de Éfeso. Vivió sola con una criada que le traía lo poco que necesitaba para su sustento. No vivía allí ningún hombre. San Juan venía de tanto en tanto y a veces algún apóstol o discípulo para visitarla. Toda su vida fue, desde la ascensión de Jesús, un continuo suspirar y una ansia que la iba consumiendo. María se acercó con Juan a su oratorio, habían creado un oratorio, y dice que, me parece interesante nombrarlo, que allí descubrió, tirando de una cinta, el tabernáculo donde estaba su crucifijo, delante del cual, hincados de rodillas, rezaron largo tiempo. Luego Juan se levantó y sacó de un recipiente de metal un envoltorio de lino fino, donde estaba guardado un panecillo cuadrado, blanco, entre 2 blancas telas. Era el Santísimo Sacramento, con el cual San Juan dio la comunión a María, ¿no?, acompañada de algunas palabras. No le presentó el cáliz en esa ocasión. Son detalles que ve Ana Catalina, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos al último bloque, y vamos también a aprovechar los recuerdos que tenga de sus estudios, Sofía Augusta. Volvemos enseguida con Sofía Augusta Borelli Emerich y Mónica Sessler. Ya volvemos. Ahora seguimos en este especial de TV1 sobre Ana Catalina Emerich, con la presencia de Sofía Augusta Borelli Emerich y Mónica Sessler, que están enriqueciendo ese programa. Nos estaba comentando algunos puntos Mónica Sessler, y quiero mostrar, este es el libro de Ana Catalina, Ecuador, Eloy Alfaro 486 y 9 de octubre, P.O. Box
6252 CCI, que no sé qué. Sí, si alguien quiere conseguirlos en Quito. Eso. o- Pero Claro. quería preguntarle a Sofía. Sofía, ¿cuántas publicaciones hay sobre Ana Catalina? Sí, Especialmente tiene en más, Alemania, en pero Brasil. sí, todo en alemán y tiene como mucho más, no es solo 10, es como Ajá. 15, 20, es como muy mayor. Más Sí, grueso, trabajos Claro, más volúmenes más abultados. gruesos. sí, 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 todo en alemán, Estos Claro, son bien pero 10 obras completo de completo. esto, completas, ¿no? Sí, Estos pero son... no es completo totalmente, porque como está ella dice, cortado, está recortado. Hay más recortado. libros de otras editoriales que son libros más completos Esta es todavía. la versión de la editorial. Claro, de la editorial de Quito, Ecuador, que son 10 tomos. Está Ajá. bastante completo, pero no es completo No está Todo. 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 ¿Hay alguien Sí. que tenga todas las obras? Es decir, algunos Sí, autores que hayan tenemos hecho. una amiga que tiene, pero es de familia de ella y Ajá. bueno, Pero no lo publicó, digamos, una editorial, algo. no, no, lástima, Sí, no. sería ¿Cuántos, bueno. cuántos alemanes trabajaron? O debe ser un tema que se trabaja mucho en Alemania, supongo. ¿Cuántos autores alemanes han trabajado el tema de Medici? De Ana Catarina. Sí. Bueno, hay pelo menos 2 o 3 muy importantes que conocemos bien, pero hay mucho que lean las cosas y se hace como esto, pero cortado, no Claro, lo es, recortan. sí, lo Claro, lo hacen por recortan, partes, lo ¿no? hace por partes, sí. Sí. Y vos, Mónica, habías planteado un par Sí, lo que dice de- internacionalmente, juicios autorizados, voy a tomar a Ajá. dos. Uno es el gran poeta Léon Bloy, que francés, muerto en 1917, y que leyó las obras, porque le interesaban mucho de Ana Catalina, y dice sobre la vida de Ana Catalina Emmerich. Inicié la lectura de la vida de Ana Catalina Emmerich por el padre Schmöger, el otro que apuntaba, el otro testigo de todas las visiones de la Beata. Sí. 3 volúmenes eran traducidos del alemán que por fin pude adquirir, dice León Bloy, y que había deseado largo tiempo. Se ve que no se conseguía tan fácilmente tampoco en aquella época. Y dice León Bloy, si fuese leída la vida de Ana Catalina Emmerich por 20 personas en cada diócesis, Dios cambiaría la faz del mundo. No. Qué importante, ¿no? 10 Bueno, buenos devotos, ¿no? 20 buenos devotos en cada claro, diócesis. cambiaría la faz del mundo. Seríamos mejores personas, más creyentes, mejores cristianos, ¿no? Después hay un personaje importantísimo que es nada menos que Monseñor Henry de Lassus, que escribió esa gran obra notable, La Conjuración Anticristiana, y que habla sobre la lucha contra la masonería, Monseñor de Lassus. Y él dice que en sus contemplaciones Ana Catalina asistía al desarrollo del misterio de la iniquidad. Todo lo que interesaba a la Santa Iglesia en toda forma le fue mostrado. Los sufrimientos y las opresiones de la cristiandad, los peligros que corría la fe y las bendiciones que le serían concedidas, la usurpación de los bienes eclesiásticos, la profanación de las cosas santas, le fueron puestas ante los ojos, y la tarea de expiación que resultaba para ella le absorbía a veces tanto tiempo que se pasaba días y semanas sin que pudiera volver con el uso de sus sentidos exteriores y de sus facultades intelectuales al mundo visible que la rodeaba. Y ella dice, yo vi, dijo ella un día, la justicia de Dios pesar sobre el mundo. Esto es muy importante. Vi bajo la forma de rayos el castigo y la desgracia descender sobre muchos, y vi también que mientras yo estaba transida de piedad y rezaba, torrentes de dolores se desviaban de la multitud, penetraban en mí y me atormentaban de 1000 maneras. El martirio al que se sometía no era solo una pasión, la de Ana Catalina, sino también una acción, como en nuestro Señor Jesucristo el sacrificio del Calvario fue una obra, la obra de la redención.
y ella dice, no sabemos si en esa fecha ha habido en Viena un complot masónico, pero he aquí lo que pasó en Frankfurt sur le Main, dice Monseñor. Los príncipes de Alemania habían convocado a una asamblea donde varios sacerdotes católicos se mostraban animados de los mismos sentimientos que los laicos que la componían. El más peligroso, según Ana Catalina, era el viejo vicario general de Constancia, un vicario que se llamaba Wesenberg. Esta asamblea redactó 2 proyectos de organización interior y exterior de la Iglesia. Ana Catalina vio en la sala de las deliberaciones al demonio bajo la forma de un perro, que le dijo a Ana Catalina, el demonio, ¿no? Estos hombres hacen verdaderamente mi trabajo. Ana Catalina se ofreció como víctima expiatoria y Dios le impuso una obra de reparación que duró 15 días. Pero para terminar, para cerrar, quiero decir una gran verdad. Dice, en tiempos de Jesucristo, lo dice esto Ana Catalina, veía yo a los hombres mucho más malos y depravados que ahora. Pero en cambio había otros mucho más piadosos y sencillos que se diferenciaban de aquellos como el tigre del cordero. Buena comparación. Ahora reina por doquier la tibieza y la indiferencia. En aquel entonces la persecución de los justos consistía en ejecuciones y suplicios. Ahora en burlas, desprecios, sátiras, tentaciones prolongadas y esfuerzos para corromperlos. El martirio es ahora un suplicio perpetuo. Y es así, tal cual. Un trabajo enorme de la masonería, ¿no? Sí, también sí. para estar demoliendo todo lo que tenga que ver con la fe, todo lo que tenga que ver con la unidad, ¿no? Para el bien de las sociedades, ¿no? Sí, de la humanidad. Estamos llegando casi al final, pero me gustaría, Sofía, que entre tantas las profecías, ¿no es cierto? Y tanto el tema de los estigmas como el tema de las visiones, ¿no? Y su enfermedad, su muerte. ¿Cómo ves que el mundo reacciona en esto y cómo ves que reacciona de repente en el mundo católico hoy? Sí, el ¿no? mensaje de Ana Catalina es muy importante. Para nosotros es como una obligación, ¿no? Sí, un deber. Que sea conocida y que sea santa. Nosotros muy felices que sea beata, pero pues santa seguro es, pero que tenga reconocimiento como santa oficial, sí, claro. Porque es muy importante su trabajo, todas sus visiones, y bueno, hay que, ella se dio inspiraciones hasta arqueología, ¿no? Por la ciencia se fue y buscar la inspiración en la fe, ¿no? Y Ana Catalina, que era una campesina y bueno, pero que hablaba muy bien de todo, de las cosas de Dios. Esto que me gustaría hacer una invitación a las personas que lean a Ana Catalina y que conozcan sus visiones, que son muy importantes, muy lindas, ¿no? ¿Ha torcido la fe en Alemania la presencia de Ana Catalina? ¿Ha logrado torcer en Alemania? Principalmente protestante, entonces. No, es una mitad, digamos, del medio de Alemania, el centro hacia arriba es más luterana. Y del centro hacia abajo es más católica. Es aproximadamente, andan en un 50-50. Sí, en los países de habla alemana, como el norte de Italia, Suiza, se habla de Ana Catalina, se sabe, está Gloria TV, que es de Alemania, y que sale todo lo que hemos hablado en el programa anterior de la Beata Ana Catalina. Hay muchas visitas, ha entrado mucha gente a verlo. Esto ya llegó a Australia, a Austria, a distintas partes de América también. O sea, hemos notado cuando he hablado en el anterior programa de la Beata que hay mucha gente que se interesa
y algunos dejan sus comentarios, y que ahora es muy importante que la gente que se interese por Ana Catalina más profundamente pueda contactarse con Sofía y pueda escribirle un mail con consultas, alguien que la quiera invitar a nivel internacional, ¿por qué no? También, ya que José Luis lamentablemente falleció, y era una persona tan sabia, de tanto conocimiento, y bueno, pero ha quedado en el anonimato, falleció y nadie sabía prácticamente de él a nivel internacional. Y bueno, ahora tenemos a Sofía, y en cuanto yo pueda ayudarla, estoy siempre dispuesta porque soy muy devota de Ana Catalina. Bueno, vamos a proyectar la maravilla de la internet, es eso, que uno puede cruzar las fronteras. Claro, ¿no los océanos. Claro. Los océanos, Sí. y el tema, solamente que figure, es un tema que impacta. Sí. Y sin duda, mucha gente, por supuesto de acuerdo a los idiomas que se vaya traduciendo, y la facilidad que tenga la gente para entender el castellano, o el portugués, Claro. o el francés, que son los idiomas más idénticos con... Pero que bueno, que es una forma en la cual la gente puede tomar contacto y puede también interiorizarse, invitarlas a conocer esta historia, invitarlas a profundizar esta historia. ¿No es cierto? Que es tan importante para la fe católica, es tan importante para la sanidad humana. Sí. Es una obra de caridad. Es una obra de caridad, tal cual. Sofía mencionaba que estaba interesada en estudiar un poco sobre el tema de las posesiones, ¿no? Del satanismo, etc. Y es verdad, el mundo moderno está sumergido en una gran lucha entre el bien y el mal, ¿no? Sí. Estamos en esta puja tan fuerte. Hace pocas semanas atrás tuvimos la visita del padre Carlos Mancuso, que es un exorcista. Sí. Y una de las preguntas que le hacíamos era, padre, ¿hace cuánto que es exorcista? Entonces comentaba que llevaba ya casi 50 años. Y en los 50 años dice que nunca había tenido tanto trabajo como en los últimos 20. Quiere decir que en los últimos 20 años el demonio está haciendo un trabajo muy fino, muy profundo, que antes atendía a una persona, contaba una vez cada muy tanto, claro. Ahora tiene casi 20, 30, 40 personas por semana. Y solamente en el área donde él cubre. En ¿no? La Plata. En La Plata y alrededores. Alguna gente que viene del interior del país. Pero lo que vamos es cuán diabólico, ¿no? Cuánto el mal está presente y cuánta fuerza está haciendo para se va acrecentando, torcer, ¿no? A la humanidad. Sí, se va acrecentando, lamentablemente. Pero bueno, el bien siempre triunfa. Nosotros decimos el bien siempre triunfa porque el bien es así, ¿no? Es la verdad, la bondad, el amor es lo que encarna Ana Catalina, es lo que encarna mucha gente piadosa, mucha gente dedicada. Sé que... Y la intención es que se conviertan almas, aquellas que son escépticas, que son ateas, que están en el paganismo, que están en herejías varias, que tomen conciencia y conviertan su alma al catolicismo y que amen la Iglesia y a nuestro Señor Jesucristo. Capaz que lleguemos a ver la conversión de los judíos. Sí, la conversión de los judíos va a ser en los últimos tiempos, van a ser los últimos. Antes se van a convertir los musulmanes. Por algo, María Santísima, que hoy es martes 13, hoy es el día que la Virgen Santísima se apareció en Fátima, desde mayo, cada mes hasta octubre, se fue la Virgen apareciendo los tres pastorcitos en Fátima, y hoy es 13 de agosto. Entonces la Virgen habló sobre todo esto, ¿no? Y qué importante es todos los días rezar el rosario, es un arma poderosa contra el demonio. Dijo, las modas que ofenderán a mi hijo, y hoy vemos las modas femeninas que se han masculinizado, las mujeres el 90% usando pantalones, donde no se ve esa feminidad que había antes, y todo eso refleja un estado interior, de cómo es una persona exteriormente, cómo se comporta, sus ademanes, cómo habla, refleja su interior. Y si una mujer está vestida en forma masculina, que esto lo dijo muy bien hace ya tantos años, en 1960, Monseñor Siri en Italia, la forma masculina de vestirse en las mujeres, los comportamientos, el vocabulario y demás. Ese es otro tema interesante para hablar, ¿no? Sí. Como católicas. Y la feminidad de los varones también. Y sí, los varones, bueno, también otra historia, ¿no? Cómo se visten. En un terreno
muy liberal, todo a mi Difícil. manera, como quiero, y bueno, y van Sí, a con lugares mucha sacros. superficialidad, Sí, todos sí, solo comprar, 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 y de lo espiritual ninguno habla sí, nadie. sí. Claro. Por eso es El importante Ana consumo, Catalina. el consumo, Claro. la Solo sociedad de Y Ana consumir las consumo. Catalina es cosas. tan fácil porque todas las visiones son tan fáciles de comprenderlas, no es una ciencia filosófica difícil y que hay que ir a la universidad para estudiarla. Cualquier persona de cualquier nivel social, económico, en vez de comprar cualquier tontera, compre un libro de Ana Catalina, lea y se convierta para el bien de la humanidad, para Por lo sí menos misma lea y para saber. para Capaz que el gloria de saber Dios, ¿no? hace, ¿no? Ver qué lindo que es vivir con fe. Y, Claro, bueno, pero la persona se supera dentro de la condición de chatura que vivimos hoy. Son ignorantes de tantas cosas que no saben y que debieran saber, ¿no? Tanta mediocridad. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos acompañado. Todos los que quieren gracias. comunicarse, creo que abajo figura un correo electrónico de Sofía Augusta Borelli Emerich. Te agradezco por la oportunidad de hablar de la querida Ana Catalina. Sí. Para mí es un placer, la verdad que ya la hemos tenido, Mónica, lo hemos hablado de esto antes, pero por supuesto habría que profundizar más, porque esto es una campaña que hay que hacer para que la sea gente santa. cambie. Claro, Sí, tal vez hay que sea insistir un canonizada. poquito, ¿no? Hay que Ah. insistir. Porque como se insiste en tantas cosas que son negativas para el Bueno, hay que alma insistir humana, por para la los- formación por de los- los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, entonces, ¿por qué no insistir en estos temas que son espirituales, pero que hacen a todo? Porque acá en lo espiritual entra lo político, entra lo social, lo cultural, entra todo. Cuando uno tiene la columna vertebral bien definida, de lo que es la historia de la Iglesia Católica desde San Pedro hasta la fecha, nosotros eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Y eso va no solo para nosotros católicos, que no debemos ser tan flojos y nosotros estar mismos. mirando telenovelas y otras cosas que no sirven, que no dejan nada, dejan un vacío, y sí compenetrarnos en el alma sufriente de una santa, porque fue santa en vida, y es para nuestro bien y para el bien de nuestro prójimo. Ser mejores personas para ayudar a nuestro prójimo en un mundo tan necesitado de afecto, de cariño, de comprensión. Tan superficial, Gente tan que vive muy estúpido, sola. ¿no? Un mundo tan estúpido el de hoy. Sí. La sociedad está realmente sumergida en la pavada. Muchísimas gracias, Mónica Sefner, por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Sofía, también. Ya pronto vamos a volver en algún momento a tocar otros temas. Y bueno, y a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado en este especial. Bueno, por supuesto, Ana Catalina de Emerich es un baluarte extraordinario, hay que leerlo, ¿no? Nos ha puesto en alerta en tantas cuestiones que estamos sufriendo en el mundo moderno, ¿no? Y bien vale leer un poco la historia de su vida, y bien vale leer sus visiones, saber sobre sus estigmas y por supuesto su vida, sus profecías. Había, entre tantas cuestiones, había tratado un tema que una publicación que salió sobre sus profecías, que era Los Demoledores, que trata particularmente por la transición tan difícil de la Iglesia Católica, ¿no? La debilidad de sus miembros, el ingreso del demonio dentro de lo que es el ámbito religioso, la profanación, en fin, todo lo que hemos visto que la Iglesia ha abandonado. Pero también habla de la gran tribulación, ¿no es cierto?, que a través de la oración, el esfuerzo, el rosario, ¿no es cierto?, y los ejemplos es lo que lleva a poder purificar toda esta cuestión. Y por supuesto la gloria que es popular de la Iglesia, que es ya llegar al máximo de la santidad, ¿no?, que es el triunfo del bien. Esperemos que todo eso lo podamos, ya parte lo estamos viendo, podamos ver el final de gloria, de glorificación, que es lo que aspiramos como todos católicos y como todos espirituales, y para esa vida eterna a la cual hemos nacido, vivido y aspiramos llegar. Les agradezco a todos por habernos acompañado. Esperamos volver a reencontrarnos en algún especial TV1. Hoy fue Ana Catalina de Emerich. Esperamos en la próxima tocar
otros temas similares. Muchas gracias por acompañarnos y sigue aquí tonando TLB1, toda la verdad primero. Gracias.